El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser condenado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganarse el mundo entero si pierde su propia vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. El Evangelio de este domingo 22 de nuestro tiempo ordinario es una sucesión del Evangelio del domingo pasado. Recordemos un poquito, el domingo pasado Jesús hizo una pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? A esa pregunta Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Fue un momento de gloria, de lucidez espiritual en la vida de San Pedro, que mereció recibir de parte del Señor Jesús nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos y ser la primera roca sobre la cual Jesús iba a construir su iglesia. Ese fue el Pedro el domingo pasado. Pero hoy, en este domingo, podemos decir que vemos la otra cara de Pedro. Porque después que el Señor prohibía a los discípulos que dijeran que Él era el Mesías, así terminaba el Evangelio el domingo pasado, inmediatamente les anunció su pasión, su muerte y su resurrección. Y que iba a pasar esto en Jerusalén, a manos de los sumos sacerdotes, de los escribas y los ancianos del pueblo, las autoridades religiosas en el tiempo de Jesús. Este anuncio, ¿por qué lo hace el Señor? Lo hace para que los discípulos comprendieran que su ser Mesías no era al estilo de los hombres. No era como ellos pensaban, que venía el enviado de Dios, el Mesías, y venía a triunfar, tal vez políticamente hablando, sobre los enemigos del pueblo de Israel, que iba a ser un rey, un soberano, triunfador, vencedor.
y que iba a darle este triunfo al pueblo elegido de Dios, al pueblo de Israel. ¿Y qué significaba eso? Pues significaba que este rey iba a permanecer vivo, ¿verdad? Porque ningún rey va a ganar si lo matan, si muere. El que muere es el que pierde. Eso es lo que nosotros entendemos. Pues no, para los judíos, para los discípulos, el Mesías jamás iba a perder. Venía a derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. Y venía él a tener años de victoria, de gloria, de triunfo. Su reinado, como decían las promesas de los profetas, iba a ser eterno. Este rey Mesías que ellos tenían en la cabeza no es el que Jesús hoy les anuncia. Jesús les dice: yo voy a ser Mesías, pero ¿cómo va a ser mi ser Mesías? Voy a padecer, voy a morir en una cruz y voy a resucitar al tercer día de entre los muertos. Esto choca con la mentalidad mesiánica de los judíos, de los discípulos de Pedro, que son judíos. ¿Y por qué decimos que choca? Bueno, por la reacción de San Pedro. Inmediatamente Pedro, el del domingo pasado, nuevamente toma la iniciativa este domingo. Dice que le dijo al Señor: Señor, ¿me permites un momento? Vamos a dar una caminadita por ahí, ¿verdad? Una vueltecita a los caballitos, como decimos nosotros, que quiero decirte algo. Fíjate que no estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Es que eso Dios no lo puede permitir para ti. ¿Cómo es posible que nosotros y Dios vamos a permitir que te maten? Que cuando llegas a Jerusalén, esas autoridades religiosas que tú mencionaste te agarren, te echen preso, te condenen, te juzguen, te condenen y te declaren reo de muerte en una cruz. No, eso no. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros estamos aquí para defenderte. Y en otra ocasión Pedro le va a decir: yo soy capaz de dar mi vida por ti. Le va a decir más adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pedro, a pesar de sus muy buenas intenciones, porque en el fondo, pues hermano, se le sale lo humano a Pedro, ¿no? ¿Qué cosa es lo humano? Pues queremos proteger lo que queremos. Queremos proteger a la persona que le tenemos aprecio, cariño. Eso es lo que quería Pedro. No quería que se muriera Jesús. Pero esto que humanamente quería Pedro no es posible, no encaja en el plan de Dios. No tiene cabida en el plan de Dios. Porque el único camino para la salvación es la pasión y la muerte y la resurrección. Por eso la reacción de Jesús es enérgica, es fuerte ante Pedro. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. No interfieras en estos planes de Dios. No intentes que yo tropiece. Pedro, que el domingo pasado Jesús le dijo: tú eres Pedro, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora le dice Jesús: ahora eres piedra, pero quieres ser una piedra de tropiezo en el camino de la salvación, ¿verdad? Y le dice: apártate. Hoy los que estudian rigurosamente estos textos, los biblistas, los expertos, los que permanecen estudiando la Biblia, pues traducen de otra manera esta parte del Evangelio. Dice que Jesús le dijo: no apártate, sino ponte detrás de mí. Es decir, no te pongas en el lugar de Dios. No quieras hacer las cosas como tú piensas, sino deja que las cosas se hagan como piensa Dios. Por eso le dice: atrás de mí, le dice Jesús a Simón Pedro. Es decir, lo ubica
en el lugar del discípulo. Recuerden aquellas frases de Jesús en el Evangelio: el discípulo no es más que el maestro, el siervo no es más que su amo. Es decir, Pedro, lo siento mucho, pero esto no puede ser posible según tu manera de pensar. Y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? No porque Pedro sea el Satanás, no porque Pedro sea el diablo, no, sino que hace la comparación. Tú piensas no como Dios, sino como los hombres. Tú piensas como pensaba, por ejemplo, Satanás en las tentaciones. Recuerden ustedes, Satanás en las tentaciones, ¿qué fue lo que le ofreció a Jesús? ¿Cómo quiso tentar a Jesús? Bueno, que fuera un Mesías triunfalista. Lánzate de aquí del templo y cuando te miren que venís, ¿verdad?, como Superman, volando entre el aire, entre las nubes, todo mundo va a caer de rodillas. Allá viene el Mesías bajando del cielo. Miren, ese es el más poderoso, ese que nos manda Dios. Ese es nuestro Mesías. Satanás quería que Jesús hiciera las cosas de otra manera. ¿Por qué lo estaba tentando Satanás? Para que Jesús no fuera a vivir la experiencia de la pasión y de la muerte en cruz. O sea, no hiciera la voluntad de su Padre Dios. Por eso Él les propuso 3 tentaciones. Hoy Pedro está cayendo en eso, en este evangelio. Señor, le dice, ¿verdad?, vente conmigo, no vayamos allá, no es posible que te pase eso a ti, no lo vamos a permitir, ni Dios lo quiere. Es una tentación. Por eso la reacción del Señor es: no es posible como tú piensas. Deja que las cosas se hagan según el querer y el pensar de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de mi Padre y esto es lo que yo voy a hacer. Y Jesús esto, hermanos, lo encarnó y lo asumió allá cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Si nosotros adelantamos los evangelios y nos ponemos en ese momento que Jesús está orando, preparándose para eso, ya está en Jerusalén, en el monte de los Olivos, y en esa oración, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Dios? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y después le dice: no, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Glorifica a tu nombre. Y dicen los evangelios que esa fue toda la oración de Jesús en esa noche. Dice que la repetía y la repetía, o sea, estaba luchando él con oración, en la oración estaba luchando para aceptar la voluntad del Padre, el cáliz de la muerte, el cáliz de la pasión, del sacrificio de su propio cuerpo en la Santa Cruz. Ahí el Señor estaba definiendo su futuro Mesías, su ser Mesías. Y por eso es que después que corrige a Pedro, inmediatamente el Señor dice: bueno, me parece que tengo que decirle esto no solamente a Pedrito, se lo tengo que decir a todos. Porque entendió el Señor que aquellos 12 que andaban detrás de él estaban confundidos. No habían entendido en qué consistía su ser Mesías, su reinado, su salvación. Entonces los reunió a todos. Reunión, dijo Jesús. Vengan todos. Y de una sola vez les aclaró. Ahí está bien claro lo que Jesús dice a continuación, que es lo que nos dice también a nosotros, hermanos. Porque Jesús no nos llamó y no nos ocultó nada. O sea, nosotros andamos siguiendo al Señor, pero lo seguimos bien claro, sabiendo por qué lo seguimos y cómo lo tenemos que seguir. Y vienen estas palabras del Evangelio a continuación del Señor: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga,
pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Punto. Está bien claro. Bueno, ustedes han andado detrás de mí, Pedro, y ustedes los otros 11. Bueno, está bien. Pero ahora de en adelante sepan de que me van a seguir sabiendo que esto viene. Que van a ver a su Señor y a su Mesías colgando en una cruz. Que me van a matar. Esto no se puede cambiar, señores. Esto es así. Es la voluntad de Dios. Y yo me entrego, y hay algo muy importante, por amor a la voluntad de mi Dios. Un amor, hermanos, que es el mismo amor que ató a Dios al profeta Jeremías en la primera lectura. Un profeta que sufrió por amar la misión que el Señor le confió. Sufrió muchísimo. Esa primera lectura de este domingo vale la pena que la leamos una y otra vez, porque ahí está reflejado la vida del que sigue a Dios, del que ama a Dios, del que obedece a Dios. Ahí está, en ese pequeño párrafo de la primera lectura, en la vida que le tocó llevar a Jeremías como profeta del Señor. Dice Jeremías: Señor, ya no quiero seguir hablando tu palabra. Jeremías le está poniendo la carta de renuncia a Dios. Eso es lo que está haciendo Jeremías en la primera lectura de este domingo. Ya no quiero, Señor, ya no. ¿Y por qué no quería Jeremías? Porque le iba muy mal por hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice él en este texto? Soy el hazmerreír de todo mundo se burla de mí. Apenas me ven llegar, dicen, ahí viene el que solo dice calamidades para este pueblo, maldiciones. Le decían el profeta del horror. Ese era el seudónimo, ese era el mal apodo que tenía el pobre Jeremías. Allá viene el profeta del horror. Solo viene a anunciar desgracias para nuestro pueblo. Anda diciendo que los babilonios nos van a derrotar y que nos van a someter. Y así pasó. Ya por Jeremías se los dijo con tiempo. Y claro, esto caía mal en el pueblo. Y entonces llegó un momento que Jeremías le dice al Señor: Señor, aquí está mi cartita de renuncia, vení firmarme, yo ya no sigo. Renuncio a ser tu profeta, ya no quiero, ya no aguanto todo lo que me está pasando. Me odian, me insultan, me persiguen, me echan maldiciones, me amenazan de muerte. Ya no, Señor, no es fácil. Pero él mismo se da una respuesta y comienza con la respuesta. Cuando dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. ¿Qué cosa es seducir? Es enamorar. ¿Verdad? El muchacho que quiere conquistar a la muchacha comienza a buscar la forma de seducirla, por ejemplo, de enamorarla. Y le dices palabritas, le promete el cielo, la tierra, ¿verdad? Le dice que le va a ir bien con él, que él es más guapo que todos los trompudos que andan detrás de ella, ¿verdad? Que él es la quinta maravilla y cuántas cosas más. La está seduciendo, la está enamorando, le está endulzando el oído, como decimos nosotros. Y las chavalas tontas: ay, sí es verdad, ¿verdad? Sí, es cierto, sí es verdad. Entonces se deja enamorar. Y después pues ni sabe lo que se meten, ¿verdad? Los chavalos ahora. Y ya pasa lo que pasa y un solo desbarajuste, como decimos nosotros. El profeta Jeremías dice: el Señor se acercó, me habló de su amor, de su palabra, y yo me enamoré de la palabra del Señor. Me sedujiste, Señor, y yo caí en la palabra de tu amor. Pero miren cómo es ese amor de Dios.
Dice a continuación en la misma primera lectura el profeta Jeremías, ese amor de Dios, dice, yo lo siento como un fuego que arde, que me consume por dentro. Lo siento hasta los tuétanos de mis huesos. Y aunque yo no quiera hablar de Dios, no puedo. Porque ese fuego es más grande que mi debilidad, que mi miedo. Y entonces me hace proclamar la palabra de Dios, me hace hablar de Dios a mi pueblo. Y el pobrecito es un drama, el pobre Jeremías, el pobre profeta. No quería, pero no podía evitar la acción de Dios en él. Es el mismo fuego que va a hacer arder a los apóstoles en Pentecostés, cuando reciben el fuego del Espíritu Santo. Y salen ellos que estaban encerrados en aquella casa por miedo a los judíos, salen a predicar el evangelio con el fuego del Espíritu Santo. Es el mismo fuego que sintió Saulo de Tarso, el que hoy escribe en la segunda lectura de este domingo también, que lo hace a él y lo convierte en apóstol del evangelio de Jesucristo. Y aquel que odiaba todo lo de Jesucristo, después amaba al Señor y amaba el evangelio y lo predicaba. Hasta el punto que va a decir Paulo de Tarso, ay de mí si no evangelizo. Ese ay de mí si no evangelizo es que no puedo evitarlo. No puedo yo rechazar, negarme al amor de esta palabra, de este evangelio y a predicarlo para el bien y salvación de mis hermanos. Eso es lo que pasa cuando nosotros experimentamos el fuego del amor de Dios. Hermanos, para seguir al Señor tenemos que estar enamorados del Señor. Así de sencillo. Si no estamos enamorados del Señor, si no estamos en ese fuego de su amor, no lo vamos a seguir como Él nos lo pide. Vamos a seguir al Señor a nuestra manera, a nuestros caprichos, a nuestros acomodos, pero jamás vamos a poder seguir al Señor que nos lleva por amor a un camino de cruz. Esa cruz que escandalizó a Pedro y a los discípulos, y el mismo Pablo va a decir el escándalo de la cruz, ¿sí? Y a muchos en el mundo, ¿verdad?, no conciben esto, porque piensan de que es incluso hasta como masoquismo, como que Dios nos está pidiendo que suframos por Él. No, es que el Señor no nos está invitando a eso. El Señor nos está invitando a que reaccionemos a su amor, con nuestro amor. Y por amor al Señor le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad como Jesucristo. Yo quiero seguirte a ti, a pesar de todas las consecuencias que conlleve. Porque después al final del Evangelio, el Señor cierra este Evangelio con dos preguntas muy interesantes. Muy interesante. Miren estas dos preguntitas que nos hace el Señor. Ojalá que las llevemos y las reflexionemos en este día. Y no solamente en este día, sino toda nuestra vida. Primera pregunta que hace el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su propia vida? Esa es la primera pregunta. ¿De qué te sirve triunfar en las cosas de este mundo si al final fracasás en alcanzar la vida eterna? El mundo, la mentalidad del mundo, dice Pablo en la segunda lectura, no se ajusten a la manera de pensar del mundo. No. Y Jesús le dijo a Pedro, no piensas como Dios, sino como el mundo, como los hombres. ¿Cuál es el pensamiento de este mundo? Triunfar, vencer, ganar, salir adelante. Y entonces, ¿a quiénes alaba el mundo? Al más inteligente, al más sabio, al que tiene más títulos, al que ganó un puesto, al que ganó mucho dinero,
al que conquistó reinos. Esos son los grandes ejemplos del mundo. Esos son los hombres que hay que imitar, que hay que seguir. Al que es famoso, y por eso te pone al músico del momento, ¿no? Y todo mundo dándole like al fulano. Y ni saben qué es lo que le está diciendo, qué es lo que le está cantando. Solo barrabasadas y brutalidades y vulgaridades. Pero como todo mundo lo sigue, like. Así son los chavalos ahora, ni saben a quién siguen, ¿verdad? Sin decir nombres, pero hay muchos. Que todo el mundo ya sabe quiénes son. Ese es el mundo, esa es la mentalidad del mundo. Pero ¿de qué te sirve eso? Miren la pregunta de Jesús, es interesante. ¿De qué te sirve eso? Si cuando te vas a morir, ¿dónde quedan todas esas glorias del mundo? Ahí quedan, en ese hoyito que llamamos, ¿verdad? Tumba. Ahí queda. Ahí queda la fama, ahí queda el dinero, ahí queda tu orgullo, tus triunfos, tus vanaglorias, tus riquezas, todo. ¿Y qué te queda después? Tu alma, que va a la presencia del Señor y que va a recibir, dice al final del Evangelio hoy, según sus obras. Según tus obras, el Señor va a juzgar según tu vida, según tus obras. Esa es la primera pregunta que nos hace pensar. Y la otra pregunta todavía, nos remata más el Señor. Y dice, perdiste tu vida eterna. Ahora te pregunto, ¿qué podrás dar a cambio para recuperarla? Ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Decimos nosotros, todo tiene solución menos la muerte. Es cierto. Aquí en la vida todo puede tener solución menos la muerte. Es una expresión muy cierta. Pero yo les pregunto, ¿qué solución hay cuando ya estamos condenados? Cuando ya perdimos la vida eterna. No hay solución. A mí siempre me gusta recordar ante esta pregunta lo que le pasó al rico Epulón y al mendigo Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de ese evangelio bonito? El rico Epulón y el mendigo Lázaro. Se mueren los dos. Uno va al chicharrón del infierno, el rico Epulón. Y Lázaro se lo llevó Dios al seno del padre Abraham, ¿verdad? Y después ese evangelio pone al rico que se está chicharroneando en el infierno, haciendo muchas peticiones al padre Abraham. Le dice, padre Abraham, manda a Lázaro que con su dedo lo mete en agua y me moje la punta de mi lengua. Ya no aguanto estas llamas, estos tormentos. No, le dice el padre Abraham. Padre Abraham, allá me quedaron mis 5 hermanos en la tierra. A ellos le quedó todos mis reales y todos mis poderes. Mandale a Lázaro allá, a mis hermanos. Decirles que Lázaro le diga que se compongan, que no vivan así como viví yo. Porque no quiero que vengan a sufrir conmigo en este lugar de tormento. Negras, le dice el padre Abraham. Nada. Ni el pastel, no hay nada. Y ya por último el padre Abraham le dice, mira, es que aquí es algo que vos no has entendido, le dice al rico Epulón. Entre ustedes y nosotros hay un gran abismo que ni ustedes pueden venir a donde estamos nosotros, ni nosotros podemos bajar a donde están ustedes. Hermanos, qué tristeza. Y esa tristeza, ese dolor, esa pena es la que nos quiere prevenir el Señor antes de morirnos. Antes de morirnos. Porque eso es lo que no quiere el Señor para nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lleguemos al conocimiento de su amor y nos salvemos. Pero para esto tenemos que llevar esta cruz cristiana. Que miren, podemos decir, es doloroso. Miren lo que le pasó a Jeremías en la primera lectura, pobrecito. Sí,
Pero eso, padecer por amor al Señor, eso va a tener su recompensa, el cielo, la vida eterna. Y eso es un momento, son tiempos presentes los que sufrimos. A ver, ¿cuántos años podemos sufrir? Ni sufrimos todos los años, no todo el tiempo sufrimos por seguir al Señor. Hay momentos fuertes de pruebas, de sufrimiento, sí las hay, pero no todo el tiempo. Pero yo les pregunto, ¿cuánto vamos a sufrir si nos condenamos en el infierno? Eternamente, hermanos. Eternamente. Ahí no hay reloj que dé vuelta. Ahí 1000 años en tu presencia son ayer que pasó una vigilia nocturna, dice el salmista. Es decir, es preferible padecer por Cristo en la tierra que padecer eternamente por no ser de Cristo, por no cargar con mi cruz, por no amar al Señor y amar esta cruz del Señor, eternamente en la condenación del infierno. Ahí queda la elección de nosotros. Pero ya sabemos cuál es la propuesta del Señor. Si quieres esa vida eterna, si quieres salvarte, si no quieres perder la gloria del cielo, carga con tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Déjame ser yo el que te guíe, el que te lleve adelante. Ponte detrás de mí, como le dijo a Pedro. No te pongas delante de mí. No eres tú el que salva, soy yo el que salva. Tú no salvas, tú eres el salvado. Muchas veces nosotros perdemos de vista esto, nos creemos Dios. Creemos que nosotros somos los poderosos, que tenemos la razón. Creemos que somos los omnipotentes, los omniscientes. Y nos ponemos en el lugar de Dios, nos hacemos diosesitos en la tierra, ante Él y ante la gente. Nosotros no somos Dios. El Dios es uno, solo uno, es Él. Y si no te dejas llevar por Él, bueno, te va a llevar el cachudo para otro lado, porque ese está esperando, te está esperando. ¿Cuál es tu respuesta? Ese está esperando. Como en las tentaciones, estaba esperando que Jesús cayera para arruinarle todo a Dios el plan a través de su Hijo Jesucristo. Igual a nosotros nos está esperando. Por eso hoy el Evangelio nos debe hacer pensar. Hermanos, este es el camino de la salvación. No hay otro. No lo acomodemos, no lo adornemos, no nos escandalicemos. Dejémonos conducir por aquel que nos ama, que nos hace arder en el fuego de su amor como a Jeremías, y que como a Pedro muchas veces nos tiene que reprender, nos tiene que corregir, porque necesitamos eso, porque somos humanos y nos podemos confundir, podemos equivocar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, pero Él no se equivoca. Él es nuestro Dios. Él es la verdad, la vida, la salvación, el camino. Dejémonos llevar y amemos esta cruz, amemos este camino de salvación, porque al final solamente así podemos alcanzarlo a Él en la eternidad. A Cristo pues sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos ponemos